Danke por estar conosco no programa Al Caso. Me está extender la siguiente hora de programa con un tema sumamente interesante. Esta vira a hobby mais interessante com guest que nós temos de costume, tá? Ela passa a um rato e Biana que ela passa comida por que está passando a um rato, nós aproveitar e seguro esse tema de interesse que lo educanos, lo seguro melhorar a forma com nossa mira costa. Seguro o tema que nós vai tratar é um tema interessante para sobre tratar eigenlijk de lo que está libertad financiera. Hoy viaja, botas así por mí se pregunta, quizás botas un trabajo que no está contento, y botas siente por mí que botas mará en nada, y botín que queda mará en nada para eso de vida, para sobre en ambos fuentes de entrada está. Entonces, en nada, libertad financiera, está hay una unificación un tique diferente y constructivo. Então, realmente, está hermentan como está baitin, para vos e precisamente o cambio nan aí. Quando o por chega finalmente para donar a liberdade financeira, onde o bota baitar bom mês e contento com o mês. Hopi pessoa que chega leu na vida, ou na ponta se vacança de trabalho. Então, pessoal, não, meu trabalho não está um trabalho, meu trabalho está meu hobby, para sobre mim está fazendo o que me gusta. Então, e não, a vida te cambia por completo. Mas vamos agora com o nosso invitado, com grande prazer, nosso invitado de costume, também bom amigo John Molina. John, danke por aceitar a invitação. E me gustaría saber cómo vas tú a desarrollar el tema de la libertad financiera. Bueno, Edúcanos. básicamente, cuando nosotros hablamos de libertad financiera, desarrollar el concepto es lo principal, ¿no? ¿Qué se entiende por libertad financiera? Un concepto general y lo que en la apreciación interna una persona puede alcanzar. Es dejar de depender de un salario. Cuando una persona se quita la fuerza de dejar de depender de un salario, ya puede empezar a tener libertad financiera, a construirla con el tiempo. Pero en términos más simples, libertad financiera sería cuánto pudieras tú vivir si dejaras hoy de trabajar. Hay gente que si deja de trabajar hoy, se queda endeudado hasta, bueno, entonces hay gente que no tiene libertad financiera, son muchas deudas en la vida. Entonces, en vista de que hay muchas personas y hay muy poca educación financiera, que debería ser la educación tradicional que nos deberían dar a nosotros en nuestro colegio, educación emocional, educación financiera, como sí se hace en los países como Finlandia, el milagro finlandés. La educación financiera pasa por tres cosas. Primero, lo que estamos hablando antes de cámaras, ¿sí? Ser un generador de riquezas. Si yo no sé generar riquezas, si yo no tengo una vocación, si yo no tengo un talento, pues siempre voy a ser un empleado. Que no está malo ser un empleado. Claro. No está malo. Que entiendan que no estamos satanizando aquí el concepto de ser un empleado. Después de que yo sé generar riquezas porque tengo un talento que es diferente en el mercado, que realmente trae placer, plenitud a la sociedad. Segundo, debo tener la capacidad de saber administrar esas finanzas. Si no las sé administrar, pues me pasa la cosecha del saco roto. Estoy acumulando, pero se me van en gastos suntuosos y hay como un perfil en la parte de la administración de la riqueza que tiene que ver con el merecimiento de la persona en cómo maneja, cómo es la relación con el dinero. Ahí podemos hablar bastante. Y también está la otra parte, que ninguna de estas realmente genera libertad financiera, sino la tercera. Primero, generar riqueza, administrarla, pero una vez que yo he tenido un capital, tengo que aprender a invertir esas finanzas que tengo. Entonces, ahí es donde mucha gente no sabe en qué invertir su tiempo, sus recursos, su talento, y se queda entonces siendo empleado también por algunos bloqueos. Miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo al que dirán. Muchas son los bloqueos internos que tiene la persona. Entonces me gustaría empezar, si le parece bien, hablar un poco de lo que es los conceptos más importantes de la libertad financiera, que es el concepto de dinero y el concepto de trabajo. Nadie va a lograr libertad financiera si cree que el trabajo es un castigo. De hecho, en Los secretos de la mente millonaria, el señor Heiker dice que entrevistó a casi 1000 hombres multimillonarios.
y también entrevistó a gente normal, tradicional, empleados. Y se encontró con algo. Le preguntaban a esta gente qué era el trabajo. Decía, bueno, por ejemplo, a un Bill Gates le decía, bueno, yo me paro a las 6 de la mañana porque hay que hacer algo, hay que cambiar el mundo. Todos tenían algo en común, aunque no respondieron lo mismo. No veían el trabajo como un castigo, que es el imaginario social que tiene hoy nuestra sociedad moderna. Usted le pregunta a una persona, ¿qué es trabajo? Y dice, bueno, es lo que tengo que hacer para no morirme de hambre. Sí. Trabajo fue el castigo que Dios le puso a Adán por haberse comido la manzana en el huerto del Edén. Trabajo es una carga pesada porque viene del latín trabajare. Entonces, cada quien tiene un concepto y desde ese concepto trabaja más o menos. Esa es la psicología del dinero. Pero esta gente, la gente que es extremadamente financieramente poderosa, ve el trabajo como una oportunidad para seguir desarrollando sus dones y sus talentos, como una oportunidad de crear beneficio y de crear una mejor vida para muchas personas. Entonces, el concepto que debemos ir cambiando para alcanzar libertad financiera es que si tú te encuentras en un trabajo donde te sientes explotado, vilipendiado, no logras tus objetivos financieros mensualmente, seguro que ahí nunca vas a encontrar libertad financiera. Lo que pasa es que la gente vive con tanto miedo al cambio, con tanto miedo a emprender, porque bueno, emprender y perder, no sé si usted ha visto o conocido o a usted le ha pasado. ¿A quién nos ha pasado que hemos invertido un dinero y hemos fracasado? Yo escucho a la gente de la antigua Wall Street Center que antes de ser esos hombres acaudalados, fracasaron muchísimas veces. Claro. Está el caso del señor de Ray Kroc de McDonald's. A los 42 años fue que por primera vez empezó a sacar la pata del barro. Entonces, el primer concepto importante, cambiar los constructos que tenemos acerca del trabajo. Trabajo es una oportunidad. Si yo tengo eso en mente, desde mi posición como psicólogo, puedo decirle que una persona que piensa que el trabajo es una oportunidad, en cualquier situación que lo coloquen, él va a decir, listo, yo lo hago. Yo ocupo eso, yo me encargo de eso, porque él ve el trabajo no como un castigo, no como un mal, lo ve como una oportunidad para desarrollar. Ese es el primer concepto fundamental para despegar. El segundo concepto tiene que ver con la palabra dinero. El problema que la gente tiene acerca del dinero, usted le pregunta nuevamente, reingeniería del pensamiento, hay que hacerle a la masa social. ¿Qué es el dinero? Dice, el dinero es un papel moneda. Es lo que a mí me dan para yo cambiarlo por bienes y servicios. Quien ve el dinero así, le está quitando la fuerza de lo que realmente es el dinero. Los grandes sabios de antaño nos dicen que el dinero es una energía. Hoy a mucha gente le da escozor hablar de energía, porque usted sabe que siempre hay mucha gente, pero es la palabra correcta. Es la energía de reconocimiento. Si yo voy a trabajar como psicólogo, a mí me dan 100, 150 florines por una hora. ¿Por qué? Porque ese es el reconocimiento que me dan por una hora de mi conocimiento. O sea que el dinero es como la traducción del reconocimiento, del valor y del merecimiento que yo tengo en una hora de trabajo. Hay personas que para ellos el dinero teológicamente es la raíz de todos los males. Y no es así, por lo menos teológicamente tampoco es así. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Exacto. Entonces, el problema que tenemos es una serie de conceptos mal distribuidos que han empobrecido a la gente. Entonces, sí. Primer concepto, trabajo para lograr libertad financiera. Segundo concepto, riqueza. Pero para lograr libertad financiera, el concepto del dinero, yo lo vi en una clase que, por cierto, la vi en vivo, pero en Holanda. Una persona agarró un billete de 50 euros y lo dobló así. Y lo tiró y lo pisó. Y dijo, ¿cómo algo que yo puedo agarrar con la mano, que yo puedo pisar, puede controlar tu vida? Entonces, en ese momento dio una metáfora tan bonita que me abrió los ojos y es lo que quiero presentarle a la gente como una opción para su libertad financiera. ¿Cómo sé yo si voy a lograr libertad financiera? Aquí está la respuesta desde antaño. Se llama la dicotomía o la dinámica entre el amo y el esclavo, ¿sí? De Hegel. Yo trabajo por el dinero. Si yo trabajo para el dinero y por el dinero, yo soy esclavo del dinero. Claro. Pero si el dinero trabaja para mí, yo me convierto en amo del dinero. Entonces, la idea que nos transmitió ese muchacho allá, por lo menos en Holanda donde lo vi, es que tú pases de ser una persona asalariada a que el dinero que tú tengas empieces a invertirlo. Pero ese es el último nivel de libertad financiera.
tenemos que primero generar riquezas. Y para generar riquezas tenemos que hablar entonces de capacidades, talentos. Exacto. Y ahí le pregunto a la gente, ¿cuál es tu talento? Hay gente que ha pasado toda la vida en su vida y no sabe cuál es su talento. Y si nos ponemos un poco bíblicos, encontramos que en la parábola de los talentos, en Mateo 25, talento era una medida de plata. Y con esa medida de plata una persona podía vivir por lo menos 45 años. Con un talento. Con un talento. Por lo tanto, si una persona podía vivir 45 años y a uno le dieron 5 talentos, a uno le dieron 3 y a otro le dieron 1, o sea, todos, desde el punto de vista por lo menos teológico, tenemos la capacidad de vivir holgadamente. Solo que no sabemos dónde está nuestro talento. Y aquí es donde pesa, porque la educación no está diseñada para tener emprendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo en Aruba, enseñando a los muchachos en diferentes seminarios que estoy trayendo en la isla a tener emprendimiento. Estamos hablando de una área que se llama planificación estratégica, de planificación a través de los océanos azules, una estrategia japonesa que le ayuda a la persona a comprender en dónde puede diversificar su mercado. Porque es que a veces la persona tampoco, alguien montó una venta de empanadas y el otro la monta enfrente. Lo que estás haciendo es competencia. Sí. Entonces, parte de lo que nosotros queremos transmitir es cómo salir de esa mentalidad, ese ostracismo, esa mentalidad de carencia, ¿no? Entonces, tenemos trabajo, dinero y el otro concepto. Sin este concepto no podemos avanzar, que es el concepto de riqueza. La gente piensa que tener riqueza, ojo, es tener mucho dinero. Es tener un yate, es tener un barco, es tener una casa en Miami. La gente se ha hecho la idea que eso es riqueza. Riqueza no es lo que tú tienes. Riqueza es lo que tú eres. Que cualquier persona donde tú vayas en el mundo va a querer tener un poco de eso que tú tienes o de eso que tú haces. Esa es tu verdadera riqueza. En el holocausto nazi podemos ver que le quitaron el oro, los diamantes al pueblo hebreo, pueblo judío, y después, 20 años después, volvieron a tener dinero. Porque le quitaron el dinero, pero no le quitaron la riqueza. Exacto. A ti no te pueden quitar el talento de ser un músico. No te pueden quitar el talento de ser un filósofo, un poeta, un profesor. Pero entonces, cuando en esta sociedad ponemos el énfasis más en el tener, pues te quitan y te quedas en la bancarrota. Sí. Ahora, también hay que entender que mientras estoy desarrollando las ideas, por ejemplo, los muchachos más jóvenes, no tienen tanta experiencia, no tienen dónde emprender, aunque puedan tener talento, puedan tener miedo al fracaso. Entonces, pasar a esa mentalidad requiere de una reingeniería de esos tres conceptos. Vuelvo a repetirlo porque son para mí fundamentales. Trabajo, dinero y riqueza. Entonces, riqueza no es cuánto dinero tienes, es cuánta capacidad tienes tú. Y a mí me gusta algo que enseñó Jesús. Jesús dijo algo muy importante. Dijo, y es tal vez algo que no se ha entendido, se ha leído muchas veces, dice, a cada uno le dio, dice, no conforme a su necesidad, ¿no? Sino conforme a su capacidad. Sí. Entonces, el problema es que a veces hay gente que ya se le dio, pero no ha desarrollado su capacidad. Y por eso hacen lo que hizo el último del talento. ¿Qué hizo? Enterró el talento. Ahí lo tiene enterrado el talento, potencial para la poesía, para la pintura. Yo conozco muchísima gente que era extraordinarios pintores y finalmente dijeron, no, pero es que eso no da plata, porque todo en este mundo materialista, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, mi primera profesión, y yo recuerdo cuando estábamos para salir a la ingeniería, nos decían los profesores, ustedes tienen que estudiar una carrera que les dé plata. Yo dije, pero ya va, que les dé plata, entonces estamos orientando a nuestros jóvenes en el tener, no en el ser. Dale una carrera que el hombre puede desarrollar su potencial. Si es en la música y es un talentoso, va a tener riqueza y va a tener, las finanzas van a venir, él va a generar riqueza. En la línea de estudio donde está a gusto cómo se desempeña. Sí. Totalmente. Correcto. Por lo tanto, entonces, el consejo de estudia una carrera que pague bien. Ya desde un principio estás inculcando las bases erradas en la formación de la persona. Totalmente. Sí. Y si lo ponemos y lo agrandamos un poco más a la sociedad en la que estamos, nuestros jóvenes perdieron la referencia. Sí. Oye, ¿qué están estudiando nuestros jóvenes? Ya no quieren estudiar medicina, ya no quieren estudiar ingeniería, derecho. ¿Qué quieren ser? Influencers, reggaetoneros, redes sociales, community manager. Sí. Ya, pero no lo hacen ni siquiera por el talento, lo hacen por la fama. Dijo Osho, no sé si tú has tenido la oportunidad de leer a Osho, el gurú de la India. Sí, Osho decía así, era muy grande ese hombre. Decía,
yo no te voy a hacer famoso, yo te voy a hacer grande, te voy a dar ideas para hacerte grande. La fama, decía un amigo mío, es una vagabunda que se vende al mejor postor. Hoy tienes tú una fama, mañana la tiene otra persona. Entonces no hay que reorientar todo nuestro potencial, sobre todo los jóvenes, recursos económicos, juventud, tiempo, en cosas que son efímeras. ¿Ya? Hoy vemos los famosos emprendimientos que tenemos en las sociedades son el número uno, OnlyFans. Sí, y ganan millones de dólares estas chicas, incluso muchachos también, pero ¿a qué costo social? Entonces, parte de lo que nosotros estamos educando en esta primera fase de educación financiera es que podamos desarrollar estos tres conceptos. Y entonces cae en el concepto más importante, el dinero. ¿Cómo me relaciono con el dinero? Me relaciono como tacaño, me relaciono como un avaro, me relaciono como un despilfarrador, ¿sí? Me relaciono como un lacayo de la gente, como un jalamecate que le decimos nosotros en Venezuela. Sí. ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? ¿O me relaciono desde el merecimiento? Yo estaba estudiando bastante acerca del merecimiento porque uno de los aspectos más importantes, porque hay gente que cobra menos de lo que vale su trabajo. Sí. Y los sabios enseñan, una persona que cobra menos del dinero es porque tiene problemas de valoración. Y esa valoración tiene que ver en el hogar. O sea, las grandes finanzas, las grandes mentes financieras nacen inicialmente del valor de creer que esto que estoy trayendo, la gente lo necesita. Lo dijimos, tú lo dijiste al empezar. Hay una necesidad. ¿Cuál es la oportunidad que hay aquí? Mire, faltó esto. Y entonces la aptitud que tiene que tener la persona que quiere tener libertad financiera tiene que ser una palabra que en Venezuela se dice mucho, por lo menos en mi ciudad se dice ser acomedido. Buscar la oportunidad de subsanar una necesidad, de siempre traer una solución a un problema en lugar de estar quejándose y victimizándose. En todo el concepto del éxito que tú puedes tener en relación al dinero, el quejarse es lo peor que tú puedes hacer. Y eso es lo que vamos a tratar en la siguiente parte del programa. Televidentes, aquí está el caso, tratando el tema de libertad financiera. En verdad, nos escucha John ampliamente en la primera parte, nos está siguiendo desarrollar arriba en dos partes. Botín yo chiquito, botín nieto, porque está un guía que quizás mañana vos puede estar útil para no conocer aquí, sei más, vamos a ver, no valeu. Siguiendo pues con el tema interesante que John está explicando, en verdad, como persona, vos podés desarrollar, o quizás, botín es característica para votar entrepreneur. En español, entrepreneur está emprendedor, para votar una persona emprendedor. E Hopi viaja no saco tem pessoas com Hopi talento, maneira John explica que o talento tá. Então, pero nós mira assim, com maneira equivocada de atender com placa, esse vai virar obstáculo para amanhã vou poder realmente liberdade como que assim. Como poderias tu ampliar sobre el tema? Sí, bueno, con respecto a los bloqueos que hay en la gente o las barreras que tenemos o que uno encuentra siempre, por ejemplo, yo no solamente soy psicólogo clínico, yo también soy coach organizacional, tengo un doctorado en ciencias de la organización y uno encuentra muchísima gente que está constantemente buscando la inmediatez. Ese es un bloqueo porque si tú estás pensando en la inmediatez, realmente te está faltando alguna planificación a futuro. En la segunda parte, que es, ya he aprendido a generar riquezas, descubrí mi talento. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia en Venezuela de 200 mujeres en el Banco de la Mujer hace como muchos años. Y pasé a 3 mujeres que le iban a dar un crédito. Y le dije a cada una de ellas, le dije, ¿tú qué haces? Me dijo, yo soy confeccionista. ¿Tú qué haces? Me dijo, yo soy estilista. ¿Y tú qué haces? Yo hago repostería y todo eso. Yo le dije, bueno, vamos a ver, vamos a hacer emprendimiento aquí, vamos a ayudarle a comercializar, le dije yo. Tráeme 5 muchachas, saca el metro y vas a tomarle la medida y va a ir a... Ay, no traje el metro, me dijo, no traje el metro. Yo le dije, ok, bueno, no importa, saca la tarjeta. Yo, no tengo tarjeta tampoco. Le dije a la segunda, me dijo, ay, yo tampoco traje tarjeta. Yo le dije, pero ¿tienes la silla? Yo no,
la plata del presupuesto, ¿cómo se llama? El crédito es para comprar la silla, emprendedoras. Pero no importa, lo atiendes en tu casa. No, es que me da, bueno, le dio pena. 200 mujeres, de 10 a 12 de la mañana. ¿Usted cree que si yo llevo 10 torticas no voy a vender 10 tortas? Y ella me dijo, no, yo no tengo tarjeta. Y le dije, pero me imagino que trajiste algo. Me dijo, no, no traje nada. O sea, el problema es que hay mucha gente que ya tiene el talento, pero que le cuesta conectar con una visión para abrirse camino. Y aquí es donde es importante, en esto del emprendimiento, desarrollar virtudes, cualidades. La Biblia dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. Una de las cualidades importantes para una persona que tenga libertad financiera y que la mantenga en el tiempo, tiene que ver con su cualidad de buena fama. O sea, tener lo que nosotros le llamamos integridad. Si una persona no tiene integridad, bueno, con el tiempo empieza la vida misma a cobrarle facturas, por aquí se le caen los negocios, cualidad supremamente importante. Y también, por supuesto, la capacidad de detectar los problemas, ¿no? Pero cuando ya estamos generando riquezas y no sabemos manejarlas bien el problema, primera cualidad, que es en la administración de las riquezas, gastar más de lo que gano. Si una persona gana 1.000 y gasta 1.500, es posible que una persona gane 1.000 y gaste 1.500, sí, endeudándose. Sí. Por lo tanto, la próxima semana lo que va a cobrar es para pagar la deuda pasada. Así están todos los gobiernos, John, pero bueno, ese es otro tema. Sí, bueno. Entonces, ese nivel, esta persona no va a poder producir. Segundo nivel, está el que gana igual a lo que gasta. Gano 1.000, gasto 1.000. ¿Ya? Mucha gente se dio cuenta ahorita en la pandemia. La pandemia fue una enseñanza para las personas que fueron atrevidas y que dijeron, tengo que despertarme. Me tomó por sorpresa esto, estaba muy confiado del dinero, estaba muy confiado. Y ahí surgieron muchísimos emprendimientos. Pero gastar igual a lo que gano no te da la oportunidad para lo que viene. El tercero, gastar menos de lo que gano. Para gastar menos de lo que gano, desde el punto de vista de la educación financiera, necesito un presupuesto. Si no tengo un presupuesto, soy un despilfarrador. Necesito saber qué voy a invertir aquí, cuáles son mis gastos, cuáles son mis activos y pasivos. Dice Robert Kiyosaki que muchísima gente no sale de ser empleado a autoempleado simple y llanamente porque la empresa le paga el seguro, la empresa... O sea, eso podría ser algo que también uno puede hacerse. ¿O no puede hacerse eso? Uno pagarse el seguro. Claro. Yo tengo mi empresa en Venezuela, yo pago el seguro de mi empresa, pago sí. O sea, la cuestión es que si yo no tengo la capacidad de desarrollar nuevas habilidades para las cuales no estudié, entonces siempre voy a estar, ¿qué? Gastando más de lo que gano o igual a lo que gano. Tengo que desarrollar habilidades y tener un presupuesto. Sin el presupuesto, dice el señor Robert Kiyosaki, usted no va a tener la capacidad de mejorar sus finanzas. Para agregarle más cuerpo a la exposición, la persona emprendedora, muchas veces los padres tienen la posibilidad para plantar los fundamentos en la persona. Por ejemplo, uno de ellos, el sueño. Ya. Dejar que los niños duerman hasta la 1 del día, ahí estás empezando mal. Porque tienes que enseñarle a los niños dormir a una hora responsable y pararte a una hora responsable. Ser amante del trabajo. Muchas veces los padres queremos hacerle a los niños sus tareas. Las tareas que a ellos les puede asignar. Ahí tú estás arrancando desde el principio mal. Porque cuando tú empiezas a plantar esos fundamentos desde niño, primero, un sábado en la mañana no tiene por qué dormir hasta la 1. Duerme hasta las 9, parece. Vamos a hacer algo, lavar el carro, vamos a recoger aquí, vamos a hacer eso. Claro. Y ahí ya tú empiezas a entrenar a esa persona para que cuando él sea adulto, ya él tiene ciertos fundamentos ganados. Porque de ahí lo que sigue es la gratificación instantánea. Claro. La gratificación instantánea muchas veces hace que la persona empiece a trabajar y ya quiere todo. Sí, quiero tener la joya que tiene mi amiga,
quiero tener el carro que tiene mi compañero. No, que yo voy al banco, pido 5 años. Yo he visto personas que le han llegado la oportunidad de negocio a sus puertas y no pudieron decidir, John. ¿Por qué? Porque estaban muy endeudados. ¿Cómo Claro. pago la hipoteca? ¿Cómo pago la rehipoteca? Entonces, ¿cómo manejar el dinero? Muchas veces ahí es donde yace el Sí, conocimiento. sí, total. ¿Cómo me manejo con el dinero? Bueno, como lo estás diciendo, hay fundamentos. Sí, Hace años escuché una historia muy bonita y creo que lo hace el pueblo hebreo. El papá le da al hijo un domingo y le dice, esto es para la semana. Si el niño se lo gastó en el primer día, no tuvo para el toda la juego, semana. para el jueves no esté llorando. No esté llorando. Sí, Pero si lo supo distribuir, ya hubo una ganancia dentro de él. Pudo resistir al deseo momentáneo, a la gratificación inmediata, ¿sí? A presumir con el dinero que tengo. Entonces, todas esas enseñanzas se han perdido también. Pero hay otra que me gusta más, a manera de metáfora también, pues para nadie es secreto que el pueblo, los chinos, el pueblo asiático, los asiáticos, cuando llegan a un lugar, lo primero que hacen es tener un negocio. Ellos no piensan en carro. Bueno, la No, no. generación antigua, sí, tener un carro, mi casa. Ellos dicen negocio, porque negocio te da para casa, negocio te da para carro. Un carro no te da para el negocio, sí, exacto. ni una casa te da para el negocio. Entonces, cuando uno aprende a tener prioridades para lograr el objetivo de esta conversación, que es la libertad financiera, usted tiene que emprender. A mí me dijo un amigo mío hace muchísimos años, me dijo, yo le dije, es muy bueno en inglés, muy bueno, en Venezuela. Y yo le dije, ¿cómo te hiciste tan bueno como profesor? Dijo, enseñé la forma en que yo aprendí. Y yo le dije, me parece interesante, cada quien tiene su talento. Pero a mí me quedó eso, enseñé la forma en que yo aprendí. Y lo que yo hago en el mundo es enseñar a hacer terapia o ayudar a la gente a conocerse como yo aprendí a conocerme a mí mismo. Y la gente va a mis seminarios por eso. Entonces, cada quien tiene una fórmula. Hay libros que venden fórmulas del éxito. Yo no estoy en contra ni a favor de lo que se conoce como el desarrollo personal, ¿no? La autoayuda. Pero no vengo a decirle a la gente que el éxito va a llegarte por casualidad. No, necesitas que tú entiendas que la grandeza no se improvisa. Y yo te agrego que a toda persona le llegan oportunidades en la vida. Que tome la decisión correcta en el momento, eso es otra cosa. Me gusta eso porque lo podemos conectar incluso con versos bíblicos, ¿no? La Biblia dice, tiempo y oportunidad le acontecen a todos los hombres debajo del sol. Exacto. O sea, tiempo y oportunidad acontece. Y a mí me parece que un tiempo de oportunidad, hablando de alguien que en un momento pasó del anonimato a ser alguien muy conocido, el rey David, frente a Goliat. Y a mí siempre que yo era niño y escuchaba esa historia, uno piensa, me enseñaron mal esa historia, ¿no? Que fue que David agarró una piedra y la tiró y que vino el Espíritu Santo, la agarró y la devolvió y la pegó. No, realmente enseñan los sabios que mientras ellos estaban en el campo, practicaban Exacto. el tiro con la onda. No pelaban a cierta distancia, o sea, eran personas con mucho entrenamiento. Exacto. Entonces, ahí volvemos a decir, a veces lo que necesitas es una oportunidad. Y si no te has preparado y no estás capacitado y no estás ocupando el lugar, sino que estás mirando a otra persona hacer y criticando a otra persona, está mal. Sí. Pero dijimos antes de la pausa que íbamos a hablar de la queja. No hay cosa que disminuya más el potencial de una persona que la queja. Exacto. La queja te desconecta de las habilidades de la creatividad. Cuando una persona se queja, está hablando del problema. Por lo tanto, su cerebro se cierra. En lugar de fabricar oxitocina o serotonina, fabrica cortisol. Y el cortisol inhibe la creatividad de la persona. Entonces, lo primero que yo digo a una persona, si está emprendiendo, deje de quejarse. No espere que el negocio, se llama la ley de Sutton. Hay gente que monta un negocio y en el primer año ya se va por el mundo a viajar y compra carros. No. De acuerdo a esta ley de gerencia, por lo menos una persona tiene que 5 años reinvirtiendo en el negocio para que sea próspero. Mínimo.
Mínimo. Tú hiciste la mención en la primera parte de la palabra acomedido. Y voy a nombrar este ejemplo porque lo vi. Monta una venta de pastechi, de desayuno, esta persona, y le va muy bien, muy, muy bien. Pero le fue bien hasta el día que se compró un Lexus y empezó a ir al trabajo con el Lexus. De ahí no vendió más. Entonces es una parte sumamente importante que tú tienes que aprender. Que quién es tu público, Claro, claro. quién es tu público. No le estás vendiendo a emprendedores multimillonarios que el tener un jet a la par de ellos va a ser más bien un plus. Claro, No, tú le estás vendiendo a las personas comunes su desayuno. claro. Entonces, ser acomedido. Espera tu momento. Claro. Sí, bueno, Otro tema de ese, por ejemplo, en la refinería, excelente eso, ¿no? Excelente eso. en la refinería de Curazao. Esta contratista ganó muchísimo dinero. El dueño, uno de los accionistas de Holanda, le dijo a los directores, compren el carro que quieran. Uno de ellos se compró un Toyota Corolla. El otro lo que hizo fue comprarse un Toyota Super Saloon. Y el siguiente se compró una Ford Explorer. Cuando esos carros entraron a la refinería, los responsables de otorgar los contratos dijeron, hay un problema, tenemos que revisar los contratos. ¿Qué está pasando? O están ganando mucha plata o nosotros estamos pagando demasiado. Y le mocharon el negocio. Claro, claro, Acomedido. Claro. Tiene que ser acomedido. claro. Tú puedes tener también gratificaciones instantáneas. Sí, también. Pero ¿qué vas a comprar? ¿Un Rolex? Bueno, yo Estar consciente con eso. le agregaría eso magnífico que acaba de escribir usted, el concepto de moderación en los placeres, acomedido. Hay personas que a los que tienen, por ejemplo, no sé, en Venezuela se manejaba esto, ya no se maneja, el aguinaldo, que te llega el aguinaldo y la gente salía a comprarse que si un televisor, no sé qué, y cuando uno veía tenía 3 televisores en la casa, 4 televisores. Entonces, realmente eso es un dinero que está allí, Sí. detenido, que no se, el dinero, alguien dijo que el dinero es como la sangre, si no está en movimiento se pudre y está estancado allí, perdiendo el valor, en depreciación. Entonces, el acomedido también tiene que ver con el tercer nivel, inversiones inteligentes. Sí, exacto. Televidentes, aquí tengo programa El Caso, tratando el tema de libertad financiera. Como você guiando boyunan, como você guiando bonietonan. Importante para Bisa, que a raça judío, es un kutawak, entonces responsabilidad de etata no tapa el yunan, responsabilidad de etata tapa el nieto. Pasó ya su abuelo a Wakpe. Entonces, ¿qué me dice que se hopi viaja, otro no suak, judío en el mundo, prácticamente después del Holocausto, a todo ver. Wak New York, Wall Street, no sabe que el judío prácticamente está experto en el área ahí. Y enseñanza ahí, está bordo, transmitir también de generación para generación. Entonces, así que está tomando este tema, podemos saber tu video. Siguiendo pues con el tema interesante, para lo que está libertad financiera. Entonces, seguro, Jonathan explica la actitud como se tiene adulto, pero mita purva de que tem también, boa responsabilidad como mayor, como abuelo, de mira boi nieto nan of yunan, para poner el fundeshi como manhã, ora na vida adulto, nan por, nan tin base necessário para a vida entrepreneur, o lo que nos está tratando en el programa, emprendedor. Y la parte empieza desde muy pequeño. Muchas veces el ejemplo, muchos niños pues viven a través del ejemplo. Terminamos siendo copias de los mayores nuestros.
las cosas buenas hay que practicarlas siempre, para modelarlas como ejemplo. Lo que pasa es que en esta generación se está perdiendo el modelaje, ¿no? ¿Por qué se está perdiendo el modelaje? Porque hay una sociedad que está más pendiente o tiene más influencia de las redes sociales, de Netflix, de Instagram, de HBO, lo que sea, que de los padres. Ya las ideas parecen retrógradas las de los padres, ¿no? Entonces, tiene que haber una nueva conexión entre los padres e hijos en esa generación, porque ahora tú estás saltando de una generación, Sí. abuelos y nietos. Ni siquiera abuelos padres, padres hijos. Pero sin duda que siempre habrá, como se señala socialmente, siempre habrá gente que esté en el nivel de carencia. Siempre. ¿En manos de quién estamos entonces, John? Bueno, ahí sí sería un... Si ya hay una desconexión generacional, ¿dónde estamos? Y los peligros que tiene eso. Bueno, Que es otro tema también, ¿no? sí, Pero- sí, totalmente, porque la sociología ya abanderó a cada una de estas generaciones con un nombre. No, yo era generación X, generación Y, generación Z, generación millennial, generación transmillennial. O sea, ya nos perdimos en qué generación estamos. Y son generaciones que cada vez son más superficiales, viven de la inmediatez. Entonces tenemos un desafío porque esa generación en 10 años tendrá el control y las riendas de la sociedad. Y bueno, es preocupante ver que muy poca gente está estudiando medicina, está estudiando esas carreras. Pero volviendo al tema de... Pero una cosa es clara, el éxito financiero no es instantáneo. No. El éxito financiero y que crea la libertad financiera es un proceso que tú tienes que tener bien claro. Claro. Muchas veces, como al principio lo dijiste, un youtuber en año y medio ya tiene más de 1 millón de seguidores. Vive realmente de ese trabajo. Claro. Pero el ejemplo influye a todos los demás creyendo que la vida es fácil. Claro. Y no es así. Claro, si tú ves a tu papá camionero, Sí. llegando cansado, ganándose $5,000 al mes, y tú ves un YouTube tirándose en parapente, mostrando el cuerpo, lo que sea, y la aventura, ganándose $100,000, ¿qué dices tú? Yo prefiero eso, Claro. ¿ya? Porque es una sociedad muy superficial y de inmediatez. No es fácil, tú lo has dicho, ¿no? Creo que la mentalidad para llegar a la libertad financiera, con todo lo que representa la educación, que es un proceso gradual de adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes frente a la vida, no llega de la noche a la mañana, ¿no? Y para eso se requiere, pues, entregarse totalmente a eso. Yo creo que es de las habilidades más importantes que la persona debe desarrollar. Sí. Así, en el siglo pasado, había un señor llamado Edgar Morin que creó un libro que se llamaba La educación del futuro. Edgar Morin decía, la habilidad más importante con la cual sobrevivirá la juventud o la sociedad más adelante, se llama la habilidad crítica, tener la capacidad de tener pensamiento crítico. Ya no hay tampoco pensamiento crítico. O sea, estamos en el pensamiento divergente. Cada quien piensa lo que quiere y se autopercibe como quiere, que ya hemos hecho programas de eso también. Por lo tanto, que llegar a la riqueza, a la libertad financiera, requiere realmente renunciar a muchas cosas, ¿no? Y aquí viene la parte importante, sumando de todo eso, que es la tercera parte. Primero, ya sé generar riquezas, ya sé administrarlas, no gastar, ser acomedido, ¿sí? Pagar primero las deudas. El que no paga lo que debe no sabe lo que tiene, decía Claro, mi mamá. exacto. El tercero tiene que ver con invertir. ¿En qué estás invirtiendo tus recursos? Invertir el tiempo, ¿ya? Pero también la inversión de las finanzas. ¿Y en qué está invirtiendo la finanza la gente? Yo vi por televisión, por Facebook, una niña que le dijeron, ¿cuál fue el peor día de tu vida? Por ahí hablar del agradecimiento. Y dijeron, mi peor día de mi vida fue el año pasado, mis cumpleaños. Y le dijeron, ¿por qué? Porque mi novio me dio un iPhone 13. Y todo el mundo se queda mirando, ¿y por qué un iPhone 13? Porque no era Pro, ni más, ni era un iPhone 14. Entonces, ¿hasta dónde va esta sociedad de vacíos, ya, donde la inversión que ellos requieren para crecer todo es exterior? Entonces, ¿en qué vamos a invertir en los próximos años? Hay que invertir en educación. Decía el señor Benjamin Franklin, conocidísimo, ¿quién no tenía un billete de Benjamin Franklin en el bolsillo? Decía, vacía tu bolsillo en tu cabeza, que tu cabeza llenará tu bolsillo. Entonces, la mejor inversión para empezar a invertir debe ser, para los jóvenes, se lo digo, en Aruba tienen un privilegio, los idiomas. Excelente, sigan con los idiomas. Invertir
Educación financiera, importantísimo. Invertir en bienes raíces es un negocio que nunca ha perdido vigencia en el mundo. De hecho, si uno hace un seguimiento de estos grandes hombres de ciencia y de dinero, Bill Gates compró no sé cuántas plantaciones en, no sé, en California, no sé dónde fue que la compró. Algo están viendo ellos, algo se está viendo. Entonces, la tierra nunca pierde valor, nunca. Entonces, si tú quieres, aparte, a la gente que viene extranjera, le hablo también, que llegó aquí de extranjero y que no ha podido tener libertad financiera, entre las muchas cosas que yo vi y atiendo gente, es que cuando llegan no se ligan a la tierra, no compran nada para allá, sino que todo el dinero lo mandan para Venezuela, lo mandan para Colombia, lo mandan para Perú, ni siquiera la ropa la han sacado de la maleta. Sí. Entonces no se ligan a la tierra. Es importante que esas personas que nos están viendo entiendan que si quieres que esta tierra, que es una tierra, no fluye leche y miel como la tierra de Israel, pero es una tierra muy bendecida porque ha recibido a no sé cuántos extranjeros, te ligues a esta tierra. ¿Cómo ligarse? Un terreno, comprar algo que la tierra te haga, tú te hagas dueño de la tierra. Entonces, por un lado, tenemos educación, tierras en inversión, y creo que la mejor inversión que pasa desapercibida es minerales, o diamante, oro, o sus aledaños. Por eso es que los judíos, por ejemplo, estaban en el negocio de oro y ellos se mudaron al negocio de brillantes, Ya, porque en el bolsillo pueden tener toda su riqueza correcto, y te mueve totalmente. correcto. Yo quiero agregar también a tu exposición este famoso dicho que tienen la gente que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, Lo he escuchado. sí, muchísimo. Entonces, la costumbre que tiene la gente con cómo gastar el tiempo libre. ¿Cómo estás gastando tu tiempo libre? Si tu tiempo libre te está costando dinero, ¿cuál es el nivel de consumo de alcohol que tú tienes en tu tiempo libre? Porque te puedes estar comiendo tus ahorros y ese dinero que tú tienes, ese capital que tú tienes que coleccionar, tienes que ahorrar ese capital para que mañana tú puedas tener la libertad financiera que tanto quieres. Sí. Es una disciplina. Entonces, sí, en un libro que se llama Hojas de Abundancia, de un rabino, no recuerdo cuál es el nombre, el rabino decía que uno de los aspectos más importantes para una persona es pagarse a sí mismo. ¿Sí? Un emprendedor tiene que pagarse a sí mismo. Y en ese pagarse, entender que no debe despilfarrar el dinero. Si tú sales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito. Una persona gana 1.000 florines semanales. Un ejemplo sencillo. 1.000 semanales. Si sale a la calle cuando cobró la quincena, que son 2.000, y se gastó 500 florines en cerveza brindando a los amigos, ¿cuánto perdió? Claro. Perdió 4 días de su vida o 5 días de su vida que no volverán. Por eso es que les digo que el dinero es la conversión de tu tiempo invertido. Si tú malgastas el dinero, no estás malgastando el dinero, estás malgastando tu vida. Tu tiempo, tu vida, que es irreversible. Que es irreversible, exacto. Por lo tanto, el ser acomedido, el ser moderado, el pagarse a sí mismo, el tener un presupuesto, el no despilfarrar, el no ser un tacaño, que es otro de los elementos del merecimiento del dinero, que lo había guardado para este momento. ¿Qué pasa con la relación de una persona con el dinero del tacaño? El tacaño siempre da desde el dolor. Y hay un verso en la Biblia que es tan poderoso, desarrolla tanto, dice, nadie dé ni con tristeza ni por necesidad. O sea, hay gente que cuando da con mucha tristeza y por necesidad. Y así como sale la semilla de tu mano, así llega también a tu vida. Porque es una ley de causa y consecuencia, Exacto. reciprocidad. Entonces, una persona que está desde la tacañería, mejor no brindes a nadie. Si vas a brindar al dolor y se me fueron 50, no. Estás creando una sensación de plenitud. Está también el que está desde la avaricia. El de la avaricia es peligroso, esa relación con el dinero, porque nunca se sacia. Siempre está insatisfecho. Y entonces ahí renuncia a familia, esposa, hijos,
por 20, por 50. Y entonces hay un dicho que dice que la avaricia rompe el saco. Y tarde que temprano esa persona avariciosa, por la ambición desmedida, no alcanza nunca a tener satisfacción. La Biblia también habla de eso. Dice, el que tiene siempre quiere tener un poco más de lo que tiene, dijo Salomón. El ojo nunca se cansa de ver. Por lo tanto, está el que va y gasta el dinero, con mucho respeto lo decimos, ¿no? Es su dinero. El que va y se lo juega todo en el casino. Es mi dinero. Y yo siempre me pregunto como psicólogo, ¿cuál es la emoción que hay detrás de una persona que va y deja 5,000, 6,000 florines en un casino? ¿Él vive desde qué? Él vive desde no valorar lo que tiene. Vive de los golpes de suerte en la vida. Entonces no valora los procesos. Entonces siempre detrás de una persona, como se relaciona con el dinero, el despilfarrador, ¿sí?, quiere impresionar a la gente con el dinero. Pero hay una forma de relacionarse correctamente con el dinero. Sí. ¿Sí? Desde la plenitud, de la satisfacción. Dice... Pero cambiemos, por ejemplo, el casino y veamos, por ejemplo, el loto. Cuando tú ves el loto que está en 2,5 millones, ¿cómo llegó a 2,5 millones? Llegó por una cantidad de personas que fielmente toda la semana van a dejar 25, van a dejar 50 florines. Y mucha gente que juegan el loto alto, compran solamente cuando está alto. Cuando está en 2 millones, bueno, vamos a probar. Pero del resto, cuando se ganan el premio, están aquellos que están en ese círculo vicioso, que no pueden salir metiéndole la plata al azar, al juego. Bueno, eso vive Tras de un sueño, claro, de que llegará la suerte. Vive de la fantasía, de un golpe de suerte que les cambie la vida. Sí. No cree, esa gente no cree en los procesos de cambio. Sí. Por eso hemos visto, la historia lo ha visto, esa gente que se